que habría de dudar o en temor permanecer? Si gracia encontré en Jesús, claro es mi futuro en Él. Pago toda mi maldad, ya no hay más condenación, y en paz vivo porque sé mi Padre me trajo a Él. Hoy dejo todo el temor atrás. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú completo está. No sé qué es lo que vendrá, y si vuelvo a caer, sé que en ti puedo confiar. Me guardas hasta el final. Hoy dejo todo el temor atrás. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo estoy.
titulado este sermón como de la libertad a la esclavitud, porque en Génesis Abraham era libre, era el desierto, pero era libre. Isaac era libre, Jacob era libre, pero ahora el pueblo de Dios es esclavo. De la libertad a la esclavitud. Y muchas veces le pasa eso al creyente. Somos libres. Ya no deberíamos estar practicando el pecado. Pero a veces se nos olvida que nos ha liberado. Precisamente la obra de Cristo nos ha liberado del poder de este mundo, de la carne y del enemigo. Pero como que a veces consentimos la carne y nos volvemos esclavos nuevamente del pecado. Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana, de las experiencias del pueblo de Israel. El libro de Éxodo es la continuación de la historia del libro de Génesis. En los últimos versículos del Génesis, y acompáñenme al capítulo 50-20, capítulo 50 del 20, ahí una hojita atrás de su Biblia, 50-20, observamos la forma de pensar de José. Dice así, 50-20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios es un Dios que tiene propósitos. A veces pensamos que, como desconocemos un poco a Dios, pero cuando empezamos a estudiar un poco la Biblia, vemos que Él es un Dios de orden y tiene todo planeado. El plan de Dios fue, y ya le había dicho a Abraham, oye, voy a meter a tus hijos, a tus descendientes, los voy a meter en Egipto y después los voy a sacar. Y entonces aquí está preparando cumplir esa promesa. Yo te prometí que los iba a meter para hacer de ahí, el propósito era sacar de ahí una gran nación, un pueblo suyo. Porque en el capítulo 1 vemos que ya le llama pueblo. Antes no era llamado pueblo, esa palabra aparece por primera vez, pueblo o nación. Ya se identifica el pueblo de Israel como un pueblo. Y ahí es donde debemos nosotros identificarnos como un pueblo. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Apartados para hacer las obras que Él tiene preparado de antemano. La pregunta es, ¿cómo reaccionas a los problemas de la vida? ¿Cómo reaccionas a la opresión que pone tu jefe en el trabajo? ¿Cómo reaccionas a los problemas en la familia? ¿Cómo reaccionas a los problemas que suscitan aquí en la iglesia? Hoy tenemos un problema en la iglesia Solo Frey. Nos entraron a robar en el transcurso de la semana, ¿verdad? Nos robaron el cañón, la bocina y algunas otras cosas por ahí. La cuestión es aquí cómo debemos reaccionar. ¿Hemos de reaccionar en la carne o hemos de reaccionar en el espíritu, confiando en que es algo que Dios ha permitido para probarnos y saber qué clase de corazón tenemos? Y como esa bolsita de té, cuando la metemos en el agüita caliente, ¿qué es lo que va a salir? Si sale algo negro, si vamos a preocuparnos, si vamos a enojarnos, como si Dios no tuviera control de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestro trabajo, de nuestro matrimonio. La respuesta es con fe y confianza. Confiamos en nuestro Dios. Sabemos que Él es poderoso y nos ha de proveer un cañón y bocinas y de todo lo que hiciese falta. Y si fuese necesario salir de ahí e ir a un terreno, también Dios lo hará. Confiamos en eso. Dios tiene el control. Entonces, porque confiamos en Dios, porque Dios es nuestro Salvador, tú debes edificar al pueblo de Dios. Esto es lo que quiere compartirnos este capítulo de Éxodo, donde Dios es el que mete a su pueblo a Egipto. Después pasan 400 años aproximadamente, se multiplica el pueblo de Dios y en lugar de servirle a Dios, le sirven ahora a Faraón y a los egipcios. Y Dios quiere sacarlos de ahí para que puedan ir a servir a Canaán y darles un tabernáculo para que les sirven en presencia de Él, con temor y temblor, como lo hicieron Cifra y Fúa. Porque Dios es tu Salvador, tú debes edificar. Porque Dios es nuestro Salvador, tú debes edificar a su pueblo. Porque Dios es nuestro Salvador, tú debes edificar a su pueblo. ¿Cómo edifico al pueblo de Dios? Multiplicándonos, sirviéndonos y temiendo a Dios. ¿Cómo edifico al pueblo de Dios? Multiplicándonos, sirviéndonos y temiendo a Dios. El versículo 1 dice,
Estos son los nombres de los hijos de Israel. Ahorita estamos en la parte 1, multiplicándonos, ¿verdad? Son las 3. Esos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Dios te conoce. Dios conoce a cada uno de sus hijos por su nombre. Y aquí va a dar la lista de los 11 hijos de Jacob y más adelante el de José. No menciona el de Dina porque era una costumbre no mencionar a las mujeres. Pero Dios conoce el nombre de cada uno de sus hijos. Dice que conoce el número de cabellos que tenemos. Y nos ama tanto, Él sabe cómo te va en el matrimonio, cómo te está yendo en el trabajo, cómo vas en la escuela, cómo estás aquí en la iglesia, cómo te comportas en casa, lo que piensas, las cosas pecaminosas con las que piensas, los sentimientos que a veces permites que se arraiguen ahí y creen amargura en tu matrimonio, en la familia. Dios conoce, te conoce, nos conoce por nuestro nombre. Y dice la palabra de Dios que cuando ya se pase lista, dijera hermano Hilario un canto muy bonito, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, porque estamos en el libro de la vida, gracias a la obra de Dios. Él nos conoce, nos ama, somos especiales, somos pueblo especial para Él, somos sus hijos y nos trata de una manera diferente, con amor, con paciencia, con comprensión, y todo lo que tenemos y lo que somos es gracias a Dios. Vemos aquí a Leví, que más al ratito va a ser Leví uno de los, dice, cada uno entró con su familia, con sus esposas y sus hijos. Leví no va a heredar la tierra porque va a servir. Entonces Manasés y Efraín van a tomar lugar dentro de esas 12 tribus. Y ahora este libro fue escrito no para la primera generación, no para la generación que salió del pueblo de Egipto. Este libro fue escrito, al igual que el Génesis, Levítico, Números de Deuteronomio, fue escrito para la segunda generación, para los hijos que no murieron en el desierto, porque toda esta generación que sale con Moisés perece en el desierto por su incredulidad. Pero este libro Dios lo diseñó para decirle a la segunda generación, a los niños, qué es lo que se esperaba de ellos. Y también se escribió para nosotros, para decirnos como hijos de Dios, qué se espera de cada uno de nosotros, que es multiplicarnos, porque esa es la voluntad de Dios, multiplicarnos. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Pero cuando vas al libro de Hechos 7:14, cuando Esteban, si quiere vaya por ahí, Hechos 7:14 dice, Hechos 7:14 dice, y sígame con la vista, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75. A ver, ¿cómo está? Éxodo dice que 70 y Hechos dice que 75. Cuando encontramos esas aparentes discrepancias, porque la palabra de Dios es infalible, los que nos equivocamos somos nosotros, y base de toda autoridad, ahí se está refiriendo a Jacob que dice que entró sus descendientes. Pero cuando dice en Hechos 7:14 dice que toda su parentela. En Éxodo no considera a Jacob, no se considera a Jacob, no se considera a José, su esposa, Manasés y Efraín, porque ya estaban en Egipto. Pero en Hechos ya está considerando a toda la parentela, y entonces, podemos entender cuando habla Hechos 7, cuando Esteban está explicando esto al Sanedrín, donde está él, donde lo están juzgando, podemos entender. Entonces, cuando encuentre usted en la Biblia cosas así, puede usted entender que tenemos que estudiar un poquito más, y no por eso va a venir gente que dice, ya viste, la Biblia se equivoca. No, espérate, vamos a estudiar, porque la Biblia es confiada y ha demostrado por los siglos y por miles de años que podemos confiar en ella, y es verdad. Entonces podemos vivir conforme a todo lo que en ella está escrita. Y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Es decir, y pasaron siglos. Y nuevamente esa palabra muy importante. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Dios cumplió la palabra. Dios cumplió la palabra que le había dicho a Abraham en Génesis 15:5. Y lo llevó afuera, dice, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Aquí vemos que Dios cumple su promesa. También le había dicho a Adán en Génesis 1:28, y le bendijo y dijo, fructificad y multiplicaos.
y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora faltaba esa parte, sojuzgadla y señoreadla. Dios va a liberar a su pueblo del éxodo y lo va a llevar a Canaán para que sea un pueblo de reyes y sacerdotes, para que les sirven por medio del sacerdocio y puedan gobernar este mundo, porque ese es el propósito de Dios, gobernar el mundo. En Génesis 9:1 bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces el propósito de Dios es que nos multipliquemos, ¿verdad? El tener muchos hijos. Aquí el pastor Alejandro es fiel a esa promesa, ¿verdad? Entonces Dios nos invita a multiplicarnos. Pero el día de hoy en la iglesia, ¿cómo lo aplicaríamos el día de hoy? Esto que podemos sacar y extraer de Éxodo capítulo 1. A la iglesia le dice Dios en Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios desea que nos multipliquemos, que crezcamos, que seamos más, que con la gracia de Dios al ratito ya no entremos aquí y estemos pensando en otro lugar, por la gracia de Dios, porque nos hemos multiplicado, porque es lo que Dios desea. La gran comisión implica hacer discípulos, no convencer meramente a los incrédulos a tomar una decisión, a que levanten la mano y hagan una oración y pasen al frente. No, a hacer discípulos. Cuando los pecadores responden con fe salvadora al mensaje del Evangelio, tienen que ser iniciados en la iglesia por medio del bautismo, del discipulado, mediante una enseñanza sana. Jesús mismo nos enseñó a ser discípulos durante su ministerio terrenal. Él tuvo discípulos, no solamente los 12. Tuvo más discípulos cuando estudiamos los evangelios. Entonces su pueblo tiene que seguir ese ejemplo. Si somos verdaderos seguidores de Cristo, debemos ser pescadores de hombres, compartir la palabra de Dios con otros hombres, lo que significa que quienes se conviertan en sus discípulos son hacedores de discípulos. En la iglesia primitiva, los creyentes se caracterizaban por el entusiasmo de compartir la palabra de Dios. Incluso los líderes fariseos dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Les reclaman a los apóstoles. La iglesia debería caracterizarse por ese mismo celo valeroso en todas las épocas, porque entiende que la esperanza está en la salvación eterna y en la obra de Cristo y en lo que Él ha hecho. Los creyentes deberíamos estar ansiosos por compartir las buenas nuevas en todo momento. No hay un lugar específico para hacerlo. Los vecinos, casa, el taxi, el colectivo, el camión, el Oxxo, todo momento es oportuno, trabajo, escuela, familia. Es responsabilidad de la iglesia evangelizar este mundo y multiplicarse como lo hizo el pueblo de Israel en Egipto. Las iglesias que ignoren o menosprecien la evangelización experimentarán un estancamiento. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Es ir al mundo y hacer discípulos, declarando el evangelio del reino y formando discípulos en iglesias para que adoren al Señor y obedezcan sus mandamientos para la gloria de Dios Padre. En Hechos 13, Pablo y Bernabé eran maestros y estaban entre los maestros y profetas, y Dios los elige, el Espíritu Santo los elige y los llama y los manda como misioneros. No quiere decir que todos seamos misioneros y vayamos a Ecuador o a otros países, pero podemos ser parte de esa obra con nuestros diezmos y ofrendas. Podemos ser también misioneros en nuestra obra local, ¿verdad? Aunque Pablo y Bernabé fue llamado por el Espíritu Santo para ir y fundar otras iglesias, como lo han sido el pastor Jonathan, que estuvo con nosotros el domingo pasado, que fue llamado a servir aquí a México. Mientras que Tito y Timoteo habían sido llamados para pastorear las iglesias, ¿verdad? Las iglesias que iban formando, Timoteo y Tito eran, y muchos otros, se encargaban de pastorear estas iglesias. Dios tiene orden en su iglesia y elige a unos para misioneros, a otros para pastores y diferentes formas para poder servirle. Los propósitos de la iglesia son glorificar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. La iglesia es el nuevo representante de Cristo en la tierra. Por lo tanto, es necesario que salgamos a este mundo y hagamos discípulos, bautizándolos y enseñándoles las cosas que Cristo nos ha enseñado. ¿Cómo fue tu conversión? Creo que cada conversión, cuando he tenido la oportunidad de platicar con algunos de ustedes, ha sido diferente. Venimos de diferentes trasfondos de conversiones, pero estamos aquí. Dios nos ha llamado, nos ha elegido
y por su gracia estamos el día de hoy escuchando su palabra. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Debemos crecer, debemos edificarnos en todos los sentidos, en todas las áreas de la vida. Debemos aprender todo lo que Cristo enseñó. ¿Y qué de la membresía de la iglesia? Cuando un individuo es salvo, se convierte en un miembro del cuerpo de Cristo, porque así lo asemeja Pablo, como un cuerpo. Al estar unido a Cristo y a los demás miembros del cuerpo, de esta forma, está por tanto convertirse como parte de ese cuerpo. Es comprometerse con la iglesia local, unirnos con un mismo propósito, es decir, cargar juntos la iglesia, ¿verdad? No solamente allá una persona o allá una hermana, es todos unidos. Esos propósitos incluyen recibir instrucción de la palabra de Dios, servirnos unos a otros, edificarnos unos a otros, usar los dones espirituales para poder edificarnos, participar en la ordenanza, en la evangelización. ¿Cuál es la base bíblica para la membresía? Aunque la Escritura no contiene un mandamiento explícito de unirse formalmente a una iglesia local, el fundamento para la membresía puede verse en el ejemplo de la iglesia primitiva. Y en la medida en que se iban convirtiendo, se añadían a la iglesia y eran parte de ella. La existencia de un gobierno en la iglesia, Dios ha instituido pastores, ha instituido diáconos y la grey para poder tener un orden en la iglesia. El ejercicio de la disciplina. Hay una disciplina en la iglesia si quieres vivir conforme al mundo. Esto es parte de la membresía de la iglesia. Y la exhortación para la edificación mutua, el poder animarnos unos a otros. El versículo 8 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Este nuevo rey se cree que durante 2 siglos los Ixos, que eran los descendientes de los asirios, habían gobernado Egipto, pero el alto y el norte y el sur de Egipto se levantaron, corrieron a estos reyes, entonces no identificaban quién era José y lo que José había hecho, y que por gracias a Dios y haber utilizado a José, Egipto había crecido en poder y en autoridad y había tenido en Gosén a todo su pueblo. ¿Y qué es lo que dijo en el 9? He aquí el pueblo de los hijos de Israel, que dice nuevamente esa palabra, hijos de Israel. Es mayor y más fuerte que nosotros. Es envidia. ¿Por qué habría de temer si eran sus esclavos? Empezó a temer, porque eran mayor y eran más fuertes que los egipcios. ¿Y qué dice el rey? Ahora seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Por eso la palabra de Dios dice que la sabiduría del mundo es necedad, porque lo que está proponiendo aquí es pues realmente una injusticia, porque aunque el pueblo de Israel ya tenía una tierra que se le había dado, pero dice que les va a poner impuestos, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que les va a poner impuestos y está siendo injusto. Dice, el propósito es que no se multiplique. Y la simiente de la serpiente, que es Faraón, no quiere que la simiente de la mujer crezca y quiere erradicarla. Dice en el 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas. El impuesto ahí era el 20%. Ya en Génesis vemos que José, por permitirles trabajar la tierra, les pide un 20%, una quinta parte de la tierra. Pero en el río Nilo había cuando se sale el río de su caudal, había muchas inundaciones y aunque no cosecharan, les pedían el 20% y en poco tiempo volvieron a ser esclavos, los hijos de Dios. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés, que estaban en la frontera entre Canaán y Egipto. Y utilizaron al pueblo de Dios para edificar sus templos, para edificar sus palacios, para edificar sus bodegas, para poder concentrar ahí todo lo que les robaban injustamente. Y ahí es donde adoraban a Ra, que era el dios del sol para los egipcios. Pero cuanto más los oprimían, ¿qué pasa? Tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían, ¿a quién? A los hijos de Israel, al pueblo de Dios, le temían porque crecía, por más que querían exterminar, porque ese era el propósito, porque al final del capítulo vemos que
quiera exterminar a los hijos de Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. Y es algo que caracterizaba al pueblo de Egipto. Lo que hizo el rey fue por temor. ¿Cómo respondes tú al miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿A la muerte? Cristo pagó con su sangre y su obra por tu vida. No hay que temer la muerte. ¿Qué otra cosa le pudieras temer? No hay nada que temer, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. Esto nos lleva al siguiente principio. Porque Dios es nuestro Salvador, tú debes edificar a su pueblo. Porque Dios es nuestro Salvador, tú debes edificar a su pueblo. ¿Cómo? Sirviéndole. ¿Cómo? Sirviéndole. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron la vida de los hijos de Israel. ¿Cómo reconoces su trabajo? ¿Como una bendición o como una maldición? Hace como 30 años en Comisión Federal de Electricidad me tocó estar en esa transición. Tenían que producir muchos megawatts porque sabían que el país iba a crecer y el personal que tenían no era suficiente para producir. Y dijeron, ¿qué haremos? Y si corremos a todos, dice. Pero dice otro, bueno, y contratamos gente nueva, y si la gente que contratamos nos sale igual de flota, dice, porque tenían problemas con el sindicato. Entonces dice, entonces tenemos que cambiarle la forma de pensar. Y empezaron a dar cursos de la importancia de cómo ves tu trabajo. ¿Cómo lo ves? ¿Como una bendición o una maldición? ¿Lo ves como una bendición? Son las 5 de la mañana, mañana voy a cambiar y voy a ir a dar clases a los niños, ¿no? O no sé, donde estés trabajando. ¿O lo ves como una maldición? Un ratito, eso, mira, esos chamacos. Y entonces en tu cuerpo crea como una resistencia. Y entonces ya lo que haces no lo haces con gozo, no lo disfrutas. Entonces es donde vienen enfermedades, explicaban estos doctores, psicólogos, y concientizaron a la gente, lograron concientizar a la gente y ver el trabajo como una bendición de Dios, y no como durante muchos años se creía que era una maldición. El trabajo es una maldición de Dios porque pecó Adán y Eva, y por Adán y Eva tengo que salir y trabajar. Entonces, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron la vida de, otra vez esa palabra, los hijos de Israel, el pueblo de Dios. Nosotros somos ese pueblo de Dios. ¿Cómo ves el trabajo? Efesios 4:30 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadnos unos a otros, como también diosos, pero no también a vosotros. Y si hay algún problema en el trabajo con el jefe, hay que perdonarlo, con algún compañero, algún cliente, algún proveedor. Siempre van a haber problemas en el trabajo. Digo, no estamos exentos de eso. Y debemos verlo como una bendición y no como una carga. Y los egipcios hicieron servir a Israel con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo servicio al cual los obligaban con rigor, ¿no? Hacían ladrillo, construían, eran los albañiles, los constructores de todos los edificios, de los monumentos que el día de hoy conserva Egipto. Israel tuvo gran parte de esas obras tan hermosas que el día de hoy podemos y todavía existen. Y aparte en el campo los hicieron trabajar con el ganado, los hicieron trabajar sembrando para ellos. Y no los dejaban descansar. Y había muerte. Porque la finalidad de Faraón era exterminar a los niños, quedarse con las mujeres. Pero quería desaparecer al pueblo de Israel. Entonces en el 15 habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Y les dijo, estas eran las representantes sindicales de las parteras. No quiere decir que ellas eran las únicas 2 parteras en todo Egipto, porque Egipto tenía millones de personas, y cuando sale el pueblo de Israel de Egipto salen millones de personas. Entonces 2 parteras aliviando a miles de personas, eran representantes de muchas otras mujeres. En el 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Cómo podemos aplicar esto? Ahí es claro, ¿verdad? Que el mandamiento era claro. Era el poder matar a la simiente de la mujer.
Pero hablando del servicio es, nuevamente volviendo, ¿cómo vemos el servicio aquí en la iglesia? ¿Cómo servirnos los unos a los otros? Como hijos de Dios necesitamos tener una amistad especial con otros cristianos. ¿Por qué? Porque cada creyente es parte del cuerpo de Cristo. Pablo usa la metáfora de un cuerpo para explicar cómo debería contribuir cada miembro en la iglesia. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, brazos, piernas, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en su cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todos fuesen oídos, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, imagínense una nariz caminando, ¿va? Por allá una oreja, por allá un ojo, sería así medio Monster Inc. o algo así. ¿Dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Todos somos un cuerpo y tenemos diferentes funciones. Y es tan importante que vengas. El hecho que tú estés aquí sentado, escuchando la palabra y siendo edificado es parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Tú podrías decir, no te necesito ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, ¿verdad? Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya diferencias en el cuerpo ni divisiones, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen. El hermano Felipe acaba de perder a su esposa. Cuando pueda usted hablarle por teléfono, sería de grande bendición para el hermano. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El hermano Brandon acaba de terminar su carrera, gracias a Dios, y nos gozamos con el hermano Gabriel y su esposa. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Somos más que una familia, somos un cuerpo. Si algo hemos encontrado aquí en Monterrey es una nueva familia. Y lo he dicho otras veces, la hermana Esmeralda me decía, hermano, ¿no extraña usted? No, porque Dios me ha dado otra familia. Me ha dado padres, hermanos, hijos, a quien ver y cuidar y amar. Por lo consiguiente, el pueblo de Dios debe estar creciendo para ser un templo para la morada de Dios. En Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada del Espíritu Santo. El objetivo de la edificación es la madurez espiritual y la semejanza a Cristo. Ese es el propósito, que seamos iguales a Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Como cada miembro hace una parte para construir a otro, el cuerpo va creciendo y va madurando. Hay diferentes maneras de edificar el cuerpo de Cristo. Muchas frases en el Nuevo Testamento nos ayudan a saber cómo hacerlo. Cuando los hermanos vemos algo en los hermanos, nos quejamos, refleja nuestra inmadurez espiritual. Cuando pasa algo en la iglesia y la juzgamos, refleja nuestra inmadurez espiritual. Dios espera que seamos maduros. Entonces, no se nos olvide que somos pecadores, salvados por la obra de Cristo, y que estamos en el mismo proceso de crecimiento de nuestros hermanos que son débiles. Pero si nosotros los estamos juzgando, pues también nos ponemos débiles, ¿verdad? Junto con el hermano. ¿Estás en paz con los hermanos en la iglesia o tienes algún problema con algún hermano el día de hoy? Sería una buena pregunta. ¿Estás en el rol de la limpieza para limpiar parte del cuerpo de Cristo y reflejar tu servicio a Dios? ¿Amas a tus hermanos como el pueblo de Dios? ¿Honras a los hermanos? Es decir, ¿hablas bien de otros hermanos? ¿O nos juzgamos los unos a los otros? ¿Saludamos a los hermanos amablemente?
Nos reunimos ocasionalmente para comer. Nos cuidamos los unos a los otros cuando nos enfermamos. Estamos pendientes los unos a los otros. Asistimos a a los servicios los miércoles y los domingos. Y si no, te invitamos. Llevamos los unos las cargas de los otros. Sé qué está padeciendo mi hermano Agustín, mi hermana Tomasita, qué está padeciendo mi hermana Lolita. ¿Sé o no lo sé? O ignoro las cargas de Sandra. Llevando los unos las cargas de los otros y cumpliendo así la ley de Cristo. Soportándonos unos a los otros, sí. Vamos a soportarnos porque a veces tenemos un genio que te dan ganas de salir corriendo, pero es parte de... Por eso dice Pablo, o sea, quiero que sepas que somos pecadores y lo vas a pensar, pero es parte del amor hacia la iglesia, el servirnos los unos a los otros, perdonándonos unos a otros. Y si ha habido alguna ofensa, perdonándonos los unos a los otros. Habían dos pastores allá en Puebla, iglesias grandes, y se habían peleado. Y bueno, y hasta llegar a los golpes y quebrarse cristales en los carros, de ese tamaño los hermanitos, ¿no? Y pedían en sus congregaciones que habían hermanos se perdonaron, pero ellos nunca pudieron perdonarse, pues. Entonces esto se empieza con nosotros, ¿no? Tal vez con los pastores, con los padres de familia. ¿No habré perdonado a alguien? ¿Tengo algún resentimiento con algún hermano? Con mi esposa, que algo que le hice que hace 20, 30 años todavía le sigo sacando en cara. Ya. Vamos a perdonar cualquier cosa que haya pasado y seguir adelante. La comunión con los creyentes nos proporciona amor, es lo que Dios desea. Como ovejas, parte del rebaño, Dios desea que convivamos. Dios desea pastorearnos en su iglesia. Por eso a veces tenemos la reunión los miércoles y nos quedamos a compartir un poco de alimentos, porque es parte de la comunión que Dios desea. Y la oveja que se va alejando es como el león. Cuando el león va a cazar, de entre los ciervos que quiere ganar, agarra ya a la que está separada del rebaño, a la más enfermita, a la que está lejos, y a esa la seccionan, la atacan y la comen fácilmente. Lo mismo con el creyente. Ese hermano que no viene, que no lee su Biblia, que no ora, que se está quejando, a ese lo va seccionando, lo va apartando y después se lo come, ¿verdad? Entonces, pero tengamos cuidado de no apartarnos de la iglesia. Sirvamos los unos a los otros. Quiero agradecerle por toda la atención a mi familia y a mi persona. Desde que venimos, ustedes han sido muy serviciales. Gracias, hermanos, por invitarnos a comer a su casa, por escucharnos, por abrir sus puertas, por permitirnos predicar, por permitirnos ser parte de la iglesia. Solo gracias, gracias. Esto nos lleva al tercer principio. Porque Dios es nuestro Salvador, tú debes edificar a su pueblo. ¿Cómo? Con temor. Ya vimos la primera vez que es multiplicándonos, la segunda es sirviendo y la tercera es con temor o temiendo. Pero las parteras temieron ¿a quién? A Dios. Si algo podemos aprender de Cifra y Fúa, sea el temor de Dios y que ese temor reine en nuestras vidas. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en tu vida va a haber cosas así. Tal vez tu jefe te ofrezca, oye, ven, como dice Salmos 2, trae tu bolsa aquí y llenemos de despojo todo nuestro que podemos robar aquí y que nadie lo sepa. De hecho, los que trabajan saben de lo que estoy hablando. A veces tu jefe, tu hermano, tu compañero, algún cliente, algún proveedor te ofrece robar. Entonces decir no, porque las obras de los hombres no glorifican a nuestro Dios, sino que decidieron Cifra y Fúa preservar la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y ellas ya sabían que, y hasta se retrasaban de alguna manera para que cuando llegaran ya alguien más les había ayudado y no tener problemas con Faraón. Y cuando hablaran con Faraón, hablaran con verdad. Y por eso que hicieron, por temer a Dios,
Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Cómo los prosperó? Buscando esa palabra, pues les dio casas, les dio bienes, les dio hijos, les dio riquezas. ¿Quieres prosperidad? Teme a Dios. ¿Y cuál es el temer a Dios? Como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ahorita vamos a ver qué es el temor a Dios. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo, nuevamente a todo el pueblo de Dios que nazca, y a todo hija preservad la vida. Me quedo con las hijas y de esta manera extermino. ¿Qué genocidio más grande? El genocidio más grande, no sé qué tiempo, intenté buscar ahí los años, qué tiempo y cuántos hijos pudieron haber muerto. No nos da ese dato, pero debieron haber sido miles. El genocidio más grande ha sido en Corea, con uno de sus líderes que mató a casi 100 millones de personas por el comunismo, el socialismo. Si yo dudaba, a ver, la hermana, hermano Hilario no se sujeta, de una vez se desaparecía con toda la familia. A ver, hermano Agustín no se alinea, también toda la familia. Entonces el socialismo ha sido una de las peores cosas que le ha sucedido al mundo, que han sido el mayor genocidio, que han matado, exterminado, mayor que este. Pero esto era todo un genocidio, exterminar al pueblo de Dios. Esa era la meta, desaparecer al pueblo de Israel. Eso lo quería el enemigo, Satanás. Entonces, ¿qué se refiere a temor? ¿Qué significa el temor? Un ejemplo sería el temor que un niño siente por un padre o su madre, porque realmente quiere complacerlos. El temor o ansiedad de ofender a quien ama, no por miedo a una tortura o incluso a un castigo, sino más bien porque tiene miedo de disgustar a aquel que es su mundo, de su niño, que es al quien más ama, que es la fuente de su seguridad y amor. Y entonces el niño a veces teme y respeta, pero es amor, no es temor, como ese temor a una película de horror. En un sentido de admiración, eso es el temor, es un sentir de respeto a Dios que se ha perdido. Comúnmente falta en los creyentes, se ha ido perdiendo. Hay personas que entran a la iglesia y están con el celular, con el WhatsApp, con el Facebook, están checando esperando alguna llamada, y entonces se desconcentran completamente. Hay una falta de respeto en las escuelas entre los alumnos y los estudiantes. El estudiante no quiere estudiar y no respeta. Los hijos no respetan a los padres, y los padres se han vuelto irrespetuosos con los hijos, de alguna manera, cuando su vida no es digna de ser imitada. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad reconocer la grandeza de Dios y respetar su palabra, su iglesia, su obra, todo lo que Él ha hecho, admirar y apreciar lo que Él nos ha dado. Pero como caminamos hacia abajo, dejamos de apreciar las maravillas de Dios, que podemos respirar y ver el sol, y la bendición de tener un matrimonio, y de tener hijos, y de tener un trabajo. Y son tantas cosas cotidianas que cuando no las tenemos, las valoramos, pero no esperemos a que Dios nos las quite, cuando a veces nos quita la salud. El respeto a Dios significa admirar su presencia en mi vida. Significa darle gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos diariamente, y buscarlo constantemente, y buscar su dirección y su propósito en mi vida. ¿Cómo demostramos respeto a Dios? De la forma en que tratamos su palabra, su iglesia, la familia que nos ha dado, el trabajo, las tentaciones, las pruebas. De esa manera respondo y demuestro mi respeto a Dios. Por lo consiguiente, es importante honrar a Dios y mostrar respeto para su palabra. Eso nos ayuda a mantenernos fuera del peligro, del pecado, y centrarnos en la voluntad de Dios. Al mostrar respeto por Él, respetamos sus mandamientos, nos preparamos para vivir una vida piadosa. Cuando respetamos a Dios, estamos haciendo lo que es mejor para nuestras vidas, al ponerlo como una prioridad. Es más que ser agradecido por todas sus bondades, es el tener cuidado de no ofenderle, porque sé que es lo que está mal y no voy a procurar hacerlo mal, porque somos tentados. Por eso titulé de la libertad a la esclavitud. A veces el cristiano, siendo libre del pecado, porque Dios nos ha redimido y nos ha limpiado de todo pecado,
el mismo cristiano quiere ir a pecar. A los lugares donde antes asistía, quiere nuevamente regresar, como va, dice Proverbios, el puerco al lodo, ¿verdad? Nuevamente a batirse, o como va el perro al vómito, a comer. ¿Sí han visto al perro que se come el vómito, que vomita y lo vuelve a comer? A veces el cristiano así se convierte, vuelve a lo malo, sin valorar la libertad que tenemos en Cristo. Por lo tanto, demos un tiempo para respetar a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y pensemos en esta mañana, ¿de qué manera puedo demostrar respeto a Dios? Respetando a mi esposa, siéndole fiel, demuestro mi fidelidad y mi respeto a Dios. Guiando a mis hijos en la voluntad de Dios, siendo una persona íntegra en el trabajo, siendo una persona que ame su palabra y dedicando tiempo a Él, es la forma en cómo respeto a Dios. Entonces, pensemos en cómo hacerlo. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a terminar. Porque Dios nos ha dado, porque Dios es nuestro Salvador, tú debes edificar a su pueblo. ¿Cómo? Multiplicándonos. ¿Cómo? Sirviendo, temiendo. Vamos a orar. Señor Dios, te agradezco la oportunidad que me das de compartir Éxodo capítulo 1. Gracias, Señor, por este ejemplo que tenemos en tus hijos Israel. Nosotros también somos tus hijos y queremos aprender de ellos, Señor, lo que tú has hecho con tus hijos a través de la historia. Queremos aprender del pasado. Permítenos multiplicarnos como iglesia, que no se nos olvida que nos has llamado para compartir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que podamos compartir, que los vecinos sepan que somos hijos tuyos, que compartamos tu palabra, los compañeros de trabajo, y donde quiera que estemos, que seamos luz, que seamos sal de la tierra, Padre, que podamos servirte, que podamos servirnos unos a otros, perdonarnos, amarnos, que podamos, Señor, estar en paz los unos con los otros, y que podamos temerte, que podamos respetar tu palabra, respetar a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros trabajos, a nuestros jefes, que podamos respetar nuestra iglesia, Señor, a nuestros líderes, al pastor Alejandro, Señor. Amén. Te agradecemos, Señor, respetar nuestras autoridades, el gobierno, bendícela. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, Señor, y que no regrese vacía y que podamos ponerla en práctica en esta semana. En Cristo te doy gracias. Amén.